Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. En una ironía de la política, la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Nuevo León aprobó una medida que potencialmente vulnera el derecho a la no discriminación de mujeres, de personas LGBTI y de otros grupos como personas con VIH y otros grupos que normalmente son discriminados. El Congreso de Nuevo León aprobó esta iniciativa, pero el gobernador del estado ya dijo que la van a vetar, o por lo menos el gobierno del estado dijo que la van a vetar. Hay una ley similar que ya fue mandada como una acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que mandó esta ley, la Ley General de Salud, precisamente a revisión de la Suprema Corte de Justicia. Veamos el contexto de lo que pasa allá en Nuevo León. En Nuevo León, el personal de salud podrá negarse a brindar atención si va contra sus valores, principios éticos o creencias religiosas. Con 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el Congreso local aprobó incluir la objeción de conciencia como un derecho del personal del Sistema Estatal de Salud. Promovida por Morena, la reforma a la Ley Estatal de Salud establece, sin especificar en qué casos, que el personal médico, técnico auxiliar y prestadores de servicios sociales podrán excusarse de participar en la prestación de servicios, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones. La iniciativa añade que si la vida o salud del paciente está en riesgo y no puede ser derivado para su atención, la persona objetora deberá brindar la atención requerida. Cita como referentes a las legislaciones de la Ciudad de México y de Jalisco. La ley de la capital mexicana reconoce la objeción de conciencia solo en el caso de interrupción del embarazo y siempre que no esté en riesgo la salud o la vida de la mujer. En el caso de Jalisco, la Secretaría de Salud local establece las disposiciones y lineamientos para manifestar la objeción de conciencia sin que puedan generar discriminación en el empleo hacia quien lo haga valer. La propuesta fue presentada en abril pasado por Juan Carlos Leal, diputado con licencia del Partido Encuentro Social, al que se unió en junio luego de haber sido expulsado de Morena por hacer comentarios misóginos. En septiembre solicitó licencia indefinida. La sustentaron Claudia Gabriela Caballero, del PAN, y Melchor Heredia, de Morena. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir que ha generado muchísimo ruido en redes sociales, Estefanía, una ley que yo la leí y por ningún lado dice lo LGBT, pero en efecto en redes mencionaban mucho el tema de que podría abrir el camino a la discriminación hacia grupos LGBT, precisamente porque la presentó este diputado que ha tenido distintas conversaciones públicas y que ha sido muy homofóbico en ellas, incluso en sus posiciones en el Congreso de Nuevo León. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Se tendría que permitir la objeción de conciencia o no? Hay quien dice, como yo, que está más bien dirigida a mujeres que quieren interrumpir el embarazo. A ver, no me sorprende que haya sido en Nuevo León. Lo que quieren hacer es modificar su artículo 48, que está en la Ley General de Salud, y ahí meten no solo el tema LGTB, sino migrantes e indígenas. Y sobre todo el tema del aborto también, ¿no? Bueno, ese es el proyecto de la iniciativa. El tema, sí, para reformar el artículo 48. No fue el que nosotros leímos. Sí, ese es el que están proponiendo ahora. Pero no dice específicamente migrantes, yo no bueno, tampoco. Sí. Lo que presentaron ellos habla de grupos migrantes y además indígenas en el tema del aborto. Y luego en el otro tema, personas con VIH y LGTB. Así está ahí. La propuesta es esa. Entonces, bueno, la idea es, principalmente creo que lo que dijeron de el tema de inconstitucionalidad, que ya están promoviendo y que sí tiene que ser la Comisión de Derechos Humanos. Sí. El tema también es puede ser complicado. La Comisión de Derechos Humanos o los congresos puede locales, ser el Congreso, ¿no? También, pero también, obviamente, pues va en contra del artículo 1 con el tema de la no discriminación y el tema del artículo 4, que también tiene que ver con el acceso a la salud libre sin discriminación, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que nos podemos cuestionar la objeción de conciencia. Lo hemos hablado aquí. El PRI, antes de que se fuera, lo que hizo fue dejarnos en la Ley General de Salud la objeción de conciencia en el artículo 10 bis. Entonces ahí puso que cualquier persona puede ser objetora y principalmente sí, el tema es para la interrupción legal del embarazo, pero yo no aplaudo esto, me parece horrible, pero nos abrió la gran oportunidad de cuestionarnos cómo funciona la objeción de conciencia. En la Ciudad de México existe, pero siempre y cuando garantices que hay alguien más que pueda hacer este servicio. Que no haya un no objetor, ¿no? Exacto. Que haya un doctor que sí pueda el problema, el embarazo o lo que sea, ¿no? Que no tenemos una lista de cuántos doctores no son objetores. Aproximadamente el 80% del país del servicio médico es objetor, según el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es mucho. Entonces no sabemos quiénes son y dónde están. Probablemente en la Ciudad de México en su mayoría, por ser la Ciudad de México, pero sí nos abre un espacio para cuestionarnos eso. Evidentemente es improcedente, no va a pasar, por más que quieran
las personas del Congreso de Nuevo León, porque además... No, ya la va a vetar el hubo- gobierno del Bronco, ya lo Sí, dijo. no hubo ni siquiera tantas personas Sí. en contra, que también me preocupa mucho, pero sí podríamos aprovecharlo en su contra y utilizarlo para cuestionarnos ahora sí, teniendo magistrados aliados, aunque a ti no te caiga bien Saldívar, que creo que sí No, sí, podrían sí, dar fue mi profesor. un debate muy puntual sobre la objeción de conciencia, que además creo está a partir de hablar también el tema de la interrupción legal del embarazo, evidentemente demuestra intolerancia y una suerte de otras cosas. Y sobre todo yo diría, esta manera que tienen los congresos locales de decidir, vamos a hacer lo que se nos dé la gana, no nos importa que exista la Constitución, no nos importa que exista otra cosa, y van haciendo absurdos que parece que no embonan. Y lo van haciendo en otros estados también, cuestionándose cosas, queriendo meter leyes que no sirven, cosas que no van a pasar y que son improcedentes. Yo creo que la estrategia de este diputado también era hacerse ruido y jalarse o capitalizar esta parte conservadora de Nuevo León, que cada vez tiene menos representantes específicos. A mí me parece que Tatiana Cloutier, siendo la persona que es tan visible, pues tendría que estar también al pendiente de este tipo de cosas y quizá contrapuntear las declaraciones. Pero desde ese acuérdate que punto. ella no está pendiente de lo que Pero tú dices. ella no está pendiente de esas cosas también. De lo por que eso, tú dices. No de lo que yo digo, de lo que diga el Nuevo León. Y me parece que tampoco tuvimos personajes del mismo partido en el Estado que salieran claramente a decir, a ver, no, esto no puede pasar, estamos en contra. Entonces, entre que no hay comunicación real y entre que podríamos aprovecharlo para nuestro favor, pues no sé, no me parece... Ya te están volviendo a ver porque dicen que te llevaste todo el segmento. Ay, perdón. Pero a ver, Pues sí, Martín, claro, me interrumpen. El, pues el- sí. el abogado también de la mesa, ya es un non-event, digamos, como se dice en Estados Unidos, ¿no? En inglés. Ya el gobierno del estado dijo que la va a vetar, no va a ser ley. La federal, la Ley General de Salud, que es idéntica a esa, seguramente se va a caer en una acción de inconstitucionalidad. Pero sí abre No estoy el seguro. debate. ¿Tú no estás seguro? No. Exacto, porque abre el debate de si debe o no existir la objeción de Sí, conciencia. no, pues que a ver, son varios puntos. ¿Qué es la iniciativa que por lo menos yo leí? No venía grupos específicos en el Nombrados. texto nombrados, ¿no? Lo que sí es que en la exposición de motivos se dice que la objeción de conciencia es un derecho absoluto. Sí. Y entonces hay tres posturas que se han tomado a partir de Que es la un derecho declaración. absoluto. Así dice, absoluto. Que Por eso lo tanto, puede ser cuestionable. Exactamente, porque no hay derechos absolutos en Exacto. teoría, pero Ni la vida. ni la vida. Y hay tres posturas que se han tomado acerca del debate. Primero es que efectivamente sería un derecho absoluto, por lo tanto tú puedes objetar cualquier situación que atente contra tus convicciones morales, éticas o religiosas, porque eso es la objeción de conciencia, es negarte a hacer un acto o prestar un servicio por este tipo de razones. Entonces tú la aduces y simplemente no lo puedes hacer, aunque estés en un puesto público. Este es un extremo. El otro extremo es negar la existencia de la objeción de conciencia. Es tú tienes un deber público posicional y por lo tanto tú tienes que hacerlo independientemente de tus creencias. Y hay un nivel intermedio porque se reconoce que las creencias, las religiones y la ética, cuando se le toma en serio, es parte constitutiva de la persona, ¿no? Y está también la persona, garantizado. pero las instituciones no tienen Pero está conciencia. garantizado a nivel constitucional. Ese es el debate. No estoy tomando postura. Ese es el debate. Ahora, sí debe de haber una ponderación. O sea, sí debemos de tomar en cuenta estos dos valores que colisionan en casos específicos. A mi parecer, en instituciones públicas, la objeción de conciencia debería estar plenamente justificada y avalada por un comité, etcétera. O sea, es en serio en casos límite donde se pueda comprobar que son buenas razones las que está aduciendo el médico, que se podría, él podría negarse a prestar un servicio, ¿no? Y que obviamente se garantice que otro médico, pero tendría que ser la excepción, ¿no? La regla tendría que ser que debe dar el servicio y no discriminar. Y obviamente también hay límites. Aquí pues hay un delito de no discriminación que por cierto está en el Código Penal de Nuevo León, ¿no? Y está en el artículo 1, etcétera. O sea, no puedes discriminar, ya son reglas. Pero, a ver, nada más para entender una cosa, y ahorita vamos con Alejandro, pero esa ley está como dirigida específicamente a la interrupción del embarazo en caso de violación, ¿no? ¿Cuál? No entiendo. La ley de la objeción de conciencia, que médicos que digan que por cuestiones religiosas no quieren practicar una interrupción del embarazo, a pesar de que una de las causales en el propio estado sea la violación. Una mujer que dice fui violada y que llega y dice... O sea, puedes reglamentarla de una manera así, o sea, tipificando conductas y diciendo qué conductas sí entran o no, o en nivel general, pero con un estándar de justificación. Porque también tú puedes decir, bueno, no estoy de acuerdo con la muerte asistida, Sí, ¿no? Entonces no estoy de acuerdo a hacer eutanasia. claro. Pero si la objeción de A ver, conciencia vamos a existe escuchar a en el Alejandro Estado. porque no vamos a poder escuchar a Alejandro y a Michelle también. Sí, bueno, coincido en buena medida con lo que dice Martín.
Imagínense cuán conservadora y reaccionaria es esta iniciativa aprobada por el Congreso, que el gobernador que en campaña presidencial decía que había que cortarle la mano a los delincuentes, la va a vetar. Porque efectivamente, aunque no sea explícito, abre la puerta a que una doctor apele a su objeción de conciencia para no atender a una persona LGBT, a una mujer si es misógino, a un pobre si tiene fobia a la pobreza, como suele suceder, si es clasista. Es decir, dividiría a los ciudadanos en el acceso a servicios públicos como ciudadanos de primera y de segunda. Y la diferencia es que son servidores públicos. Aquí se rigen no bajo dogmas privados ni bajo creencias privadas, sino bajo principios republicanos y en este caso de laicos. Somos un Estado laico. Entonces es inconstitucional, además, viola el artículo 1 constitucional, viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es una iniciativa discriminatoria y también tiene que ver con la ética profesional. Finalmente, quien expide las cédulas para ejercer una profesión es el Estado y el Estado no puede seguir expidiendo cédulas profesionales a quienes discriminan, a quienes son homófobos, a quienes no cumplen con una ética profesional. Honestamente, yo no sabía que hasta ahora me vengo enterando que en la Ciudad de México existe la objeción de conciencia y creo que hoy, teniendo una mayoría progresista, pues tendría que ser derogada esa objeción de conciencia. Si no quieren atender a una mujer porque va a interrumpir su embarazo, pues que no sean servidores públicos, porque la interrupción legal del embarazo es un derecho hoy en la Ciudad de México y no hay derechos de primera y de segunda. Pero es el debate que podremos, da para mucho, ¿no? Porque la interrupción legal del embarazo es o no también un derecho absoluto o no. Ningún derecho es absoluto, todos tienen límites, ¿no? El derecho a la vida pues tiene los límites de si en caso de una guerra puedes defender tu propia vida y matar a la otra persona si tu propia vida está en amenaza. La interrupción del embarazo también la puedes poner en riesgo, etcétera, etcétera. Que es un debate interesante. ¿Cómo lo ven ustedes en Acción Nacional? ¿La objeción de conciencia debería ser nacional? ¿Debería de reconocerse o no? Comienzo diciendo que personalmente, pues bueno, no estoy de acuerdo y como bien comentan, pues bueno, es algo que no va a pasar. Y aquí lo preocupante es que, pues bueno, el diputado que es, bueno, ahora del PES, pero era de Morena, fue el que está promoviendo esta ley. Entonces, es aquí también donde, pues bueno, no hay comunicación entre ellos y al final del día, pues tienen distintos puntos de vista. Algo también importante es, pues bueno, saber perfectamente que los derechos es para todos. Es decir, este tema de la discriminación en 2019 y que aún sigan con este tema de, es que si eres, bueno, en la ley tal cual dice la comunidad LGBTI, los migrantes, indígenas, pacientes con VIH, mujeres que quieren abortar. Entonces, esto, insisto, es preocupante porque, pues bueno, en estos años y que todavía siga esta discriminación es terrible. Algo, pues bueno, que a lo mejor habían comentado que alguna solución... Los migrantes, Ana, estaría bien. Ana Villagrán, que diga los migrantes. A ver, como ya tú y tanto Michelle como Estefanía mencionaron que la ley está mencionando en específico a grupos específicos, para mañana, Paparrucha, la llevamos porque la ley que yo leí, la que está publicada, no tiene no la han nadie. publicado todavía, o sea, no Está la en el link del Congreso de... ¿Toda la ley? Toda la ley completita. Uy, yo la estoy buscando. Está... Dice que sí es un derecho absoluto, eso sí. Lo vamos a tener como Paparrucha mañana y ya veremos si Veloz y Michelle o si Martín y yo tenemos la razón. Vamos a ver, yo según lo que yo leí, no está dirigida a ningún grupo en específico como tal. Pero bueno, se acaba el tiempo de este bloque. Tenemos todavía que hablar sobre Chile y las protestas que están ocurriendo allá. Entonces, vamos a una pausa y regresamos a hablar precisamente de lo que ocurre en Chile, las protestas de al grito de no es por 30 pesos, es por 30 años. Los chilenos han salido a las calles a protestar por la desigualdad económica. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Piñera? Ordenar el toque de queda. Regresamos a Punto y Contrapunto.